hace miles de años, mucho antes de que existiera Guatemala, antes de fronteras, banderas o gobiernos. Esta tierra era el corazón de una de las civilizaciones más misteriosas y avanzadas del mundo. En medio de densas selvas tropicales, volcanes imponentes y ríos salvajes, nació una cultura que dominaría Mesoamérica durante siglos. En los mayas construyeron ciudades gigantes en medio de la jungla, templos que tocaban el cielo, calendarios más precisos que los de Europa medieval, y un conocimiento del cosmos que aún hoy sorprende a los científicos. Pero también fueron una civilización envuelta en misterio, en guerras, en rituales, en sacrificios, y finalmente una caída repentina que aún desconcierta al mundo. Esta es la historia completa de Guatemala, desde el esplendor de los mayas hasta su independencia y su lucha por sobrevivir como nación. Y créeme, lo que ocurrió en esta tierra cambió el destino de toda América Central. El corazón del mundo mayáes, más de 3.0 años. Las primeras comunidades mayas comenzaron a establecerse en lo que hoy conocemos como Guatemala. La región era perfecta en tierras fértiles, selvas abundantes y ríos poderosos. Poco a poco, estas pequeñas aldeas se transformaron en enormes ciudades Antaicol, Mirador, Quiriguán, Caminal, Juyú, en ciudades que hoy permanecen ocultas bajo la selva. Taico, por ejemplo, llegó a tener más de 100.0 habitantes, con templos de más de 60 metros de altura, pirámides gigantes construidas sin tecnología moderna. Los mayas no tenían hierro, no tenían caballos, ni ruedas para transporte, y aún así construyeron una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Los mayas eran expertos en astronomía, podían predecir eclipses, estudiaban el movimiento de Venus, crearon uno de los calendarios más precisos de la historia. Mientras Europa vivía en la Edad Media, los mayas ya comprendían los ciclos del tiempo con una precisión sorprendente. También desarrollaron escritura jeroglífica, matemáticas avanzadas, arquitectura monumental. Para ellos, el universo estaba lleno de dioses y energías. Cada templo, cada pirámide estaba alineada con las estrellas. Nada era casual. Pero los mayas no eran un solo imperio. Eran muchas ciudades-estado. Y entre ellas había constantes guerras, batallas por territorio, por poder, por prisioneros. Los prisioneros de guerra eran utilizados en rituales sagrados, sacrificios humanos para honrar a los dioses. La vida maya era brillante, pero también brutal. El colapso Misterio. Y entonces ocurrió algo extraño. Entre los años 800 y 900 después de Cristo, muchas grandes ciudades mayas fueron abandonadas en templos vacíos, plazas silenciosas en selva invadiendo las ciudades. ¿Por qué desaparecieron? Los científicos aún debaten en sequías prolongadas, guerras internas, sobrepoblación, crisis política. Quizás fue la combinación de todo. La gran civilización maya no desapareció completamente, pero su poder se fragmentó. Cuando los europeos llegaron siglos después, ya no encontraron un gran imperio, solo pueblos dispersos. Y eso haría la conquista mucho más fácil, porque desde el otro lado del océano se acercaban hombres que cambiarían el destino de Guatemala para siempre. Hombres con armaduras de metal en armas desconocidas y una ambición sin límites. Los conquistadores españoles y con su llegada comenzaría una nueva era de conquista, dolor y transformación. Año 1524, desde el horizonte aparecieron hombres desconocidos. No eran comerciantes, no eran exploradores pacíficos, eran conquistadores, hombres armados con espadas de acero, armaduras brillantes y caballos, animales que los pueblos mayas nunca habían visto. Al mando estaba Pedro de Alvarado, uno de los generales más temidos de Hernán Cortés. Su objetivo era claro: conquistar las tierras mayas y tomar el control de Guatemala. Cuando los españoles llegaron, los mayas no estaban unidos. Existían diferentes reinos y pueblos: Anquish, Cacchaico,
Mam y muchos más. Alvarado utilizó esta división a su favor, formó alianzas con algunos pueblos para derrotar a otros, pero la guerra fue brutal. Los españoles tenían armas de fuego, espadas de acero en caballos y enfermedades desconocidas, viruela, sarampión, gripa. Estas enfermedades se propagaron rápidamente entre la población indígena. Miles murieron sin haber visto jamás a un español. Fue una de las mayores tragedias de la historia de América. Uno de los momentos más recordados fue la batalla contra el reino Quiche. El gran líder indígena Tecún enfrentó a los españoles con valentía. Según la leyenda, Tecún luchó directamente contra Pedro de Alvarado, pero las armas europeas eran demasiado poderosas. Tecún cayó en batalla. Hoy es recordado como el héroe nacional de Guatemala. Tras su derrota, la resistencia maya comenzó a debilitarse. Ciudad tras ciudad cayó bajo el control español. Guatemala se convirtió oficialmente en colonia del Imperio Español. Con la conquista terminada, los españoles reorganizaron el territorio. Fundaron ciudades coloniales, construyeron iglesias y catedrales, impusieron el idioma español y el cristianismo. La capital colonial se estableció en Santiago de Guatemala. Atú, la antigua Guatemala, era una ciudad elegante, con palacios, plazas y templos. Pero la vida para los pueblos indígenas era extremadamente dura. Muchos fueron obligados a trabajar en encomiendas y plantaciones. Pagaban tributos, trabajaban para la corona, y perdieron gran parte de sus tierras. La riqueza fluía hacia España: oro, cacao, anil, productos agrícolas. Mientras tanto, la población local sufría. Guatemala colonial también enfrentó constantes desastres naturales, terremotos devastadores, erupciones volcánicas, inundaciones. En 1773, un enorme terremoto destruyó gran parte de la ciudad de Antigua Guatemala. La capital fue trasladada a la actual ciudad de Guatemala. A pesar de todo, la colonia continuó creciendo. Durante casi 300 años, Guatemala permaneció bajo dominio español. Pero a finales del siglo XVIII, algo comenzó a cambiar. Ideas de libertad, revolución e independencia en América. Varias colonias empezaban a rebelarse, y Guatemala no sería la excepción, porque el siglo XIX traería un nuevo capítulo, un capítulo de independencia, conflicto y la búsqueda de una identidad nacional. La pregunta ya no era si Guatemala sería libre, la pregunta era, ¿qué pasaría después de la libertad? A comienzos del siglo XIX, el dominio español en América comenzaba a debilitarse. En todo el continente las colonias se levantaban. En México, en Colombia, Argentina, en Chile. La idea de libertad se expandía como fuego, y en Guatemala, la élite criolla observaba con atención. El 15 de septiembre de 1821, ocurrió un momento histórico. Guatemala declaró su independencia de España, sin una gran guerra, sin una revolución sangrienta. Fue una transición política, impulsada por líderes locales, que buscaban controlar su propio destino. Pero la independencia no trajo estabilidad inmediata. Guatemala primero se unió al Imperio Mexicano, luego pasó a formar parte de la Federación de Centroamérica, una unión de países centroamericanos que intentaba crear una gran nación. Sin embargo, las tensiones internas eran demasiado fuertes. Diferencias políticas, conflictos entre liberales y conservadores, luchas por el poder. En 1838, la federación se disolvió. Guatemala quedó finalmente como nación independiente, pero la paz aún estaba lejos. Durante el siglo XIX, Guatemala vivió constantes conflictos internos, golpes de Estado, gobiernos militares, reformas, conflictos por la tierra. Los grandes terratenientes controlaban la economía. La población indígena seguía viviendo en pobreza. El café se convirtió en el principal producto de exportación, pero la riqueza se concentraba en pocas manos. Mientras tanto, potencias extranjeras
empezaban a interesarse en la región, especialmente Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, empresas estadounidenses llegaron a Guatemala. La más poderosa fue la United Fruit Company. Controlaba plantaciones, ferrocarriles y puertos. Guatemala se volvió económicamente dependiente. En 1954 ocurrió un evento decisivo. Un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos derrocó al presidente Jacobo Arbenz. Esto marcó el inicio de décadas de inestabilidad. Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió una larga y brutal guerra civil. Gobierno militar contra guerrillas insurgentes. Más de 200.0 personas murieron. Miles desaparecieron. Comunidades enteras destruidas. Fue uno de los conflictos más sangrientos de América Latina. Finalmente, en 1996, se firmaron acuerdos de paz. La guerra terminó, pero las heridas permanecieron. Hoy Guatemala es una nación joven, con una historia antigua, un país lleno de cultura maya, volcanes activos, selvas profundas y ciudades vibrantes. A pesar de los desafíos, la identidad guatemalteca sigue viva. Lenguas mayas, tradiciones ancestrales, música, arte. Es una tierra donde el pasado y el presente conviven cada día. Guatemala no es solo un país, es el resultado de miles de años de historia. Imperios que nacieron, civilizaciones que cayeron en guerras, conquistas, en resistencia, desde los antiguos mayas hasta la nación moderna. Guatemala ha sobrevivido a todo. Why, Su, porque cada templo en la selva, cada volcán y cada ciudad guarda secretos. Secretos que aún esperan ser contados. Yo soy Tim y juntos seguiremos explorando la historia del mundo. Nos vemos en la próxima era.